Grabación. Ahí estamos. Bueno, bienvenidos para todos. Espero que tengan una hermosa noche, que compartamos un lindo rato todos juntos. Y hoy el tema que nos convoca, y voy aceptando más. Cuando dije que no había más, voy aceptando otras personas. Bien, bienvenidos. El tema que nos convoca es continuar un poquito con este trabajo que empezamos a hacer desde la semana pasada sobre la preparación para Rosh Hashanah. Entonces, teníamos esta preparación durante el mes de Elul. Ahí estamos. Teníamos esta preparación durante el mes de Elul, que tenemos estos 30 días del mes de Elul para prepararnos para el acontecimiento que tenemos en Rosh Hashanah. ¿Cuál es ese acontecimiento que tenemos en Rosh Hashanah? El comienzo del año o el día del juicio. Esto es un poquito un resumen de algunas cosas que vimos la semana pasada, y sobre esto voy a comenzar un tema nuevo. Vamos a ver específicamente sobre Rosh Hashanah, qué significa Rosh Hashanah, por qué tiene los nombres que tiene, cuáles son las tradiciones, cuáles son las mitzvot. Mitzvot son obligaciones a diferencia de las tradiciones. Entonces, vamos a ver varios de estos temas y al entender qué es Rosh Hashanah, vamos profundizando cómo nos tenemos que preparar. Entonces, voy a compartirles ahora un Power para que todos lo puedan ver, con la invitación para el día de hoy. A ver, un segundito. Acá están. A ver si con F5 me deja ponerlo. No sé cuál es para expandir el Power. Si es este de acá abajo, parece que no. Ahí está. Creo que es ese. Bien. Ahí se va a ver. Entonces, este ha sido el flyer que enviamos, una guía completa sobre Rosh Hashanah y cómo prepararnos para el día del juicio. Esa fue una de las cosas que estuvimos viendo. Y ahora vamos a ver también por qué se llama el día del juicio. ¿Y dónde sale? Estos son los temas, como les mencioné, vamos a ver los nombres, ideas, valores, mensajes, mitzvot, costumbres, y la fecha hebrea. La fecha solo la vamos a recordar porque ya lo vimos la vez pasada. Cuando hablábamos de la fecha hebrea, Rosh Hashanah son 2 días, el primero y el segundo del mes de Tishrei, que en la Torah es nombrado como el 7º mes. Pero ya vamos a ver por qué esto ha tomado como más importancia este año nuevo que los otros años nuevos que tenemos mencionados también en nuestra tradición. Acá tenemos 4 de los nombres más conocidos, pero en realidad hay más nombres todavía dentro de nuestra tradición. Pero vamos a ver de dónde sale cada uno de estos nombres y por qué y qué es lo que le da relevancia. El más conocido de todos es Rosh Hashanah, pero no es el primero que tenemos en nuestra tradición. El primero de todo que vamos a tener es el que sale en la Torá, que es Yom Teruah. Yom Teruah significa día del sonido. Teruah es uno de los sonidos que tiene el shofar. Después vamos a tener Yom Adin, que significa el día del juicio, y ese viene de la Gemara. Es decir, el primero que tenemos es de la Torá, que es día del sonido, o día del sonido del Teruah. El segundo que tenemos de la Mishnah, que es Rosh Hashanah o cabeza de año. El tercero de la Gemara, que es la parte que le continúa en el Talmud, que se llama Yom Adin. Y por último, en nuestra tradición de rezos, le llamamos Yom HaZikaron. Y como le llamamos Yom HaZikaron, tiene unos rezos particulares. Vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a ir viendo por qué se lo llama Rosh Hashanah. Rosh en hebreo significa cabeza. Y este dibujito que está ahí es porque justamente uno de estos símbolos que tenemos en Rosh Hashanah es la cabeza del pescado. Y vamos a ver de dónde sale
esta idea de por qué lo llamamos cabeza. Y dice que así como nuestra cabeza tiene influencia sobre todo el resto del cuerpo, este día en el que somos juzgados tiene influencia en todo el resto del año. Es decir, que va a haber un juicio en el cual vamos a ser juzgados para un año completo. Desde que comienza el primero del mes de Tishrei hebreo hasta que termine el año del calendario hebreo. Hay un pasuk en la Torá, un párrafo de la Torá que dice: Israel es una tierra de la que Dios está siempre atento, desde el principio del año y hasta su culminación. Y eso justamente, este pasuk de acá se aprende y se usa justamente esta palabra, la palabra rosh o cabeza, para hablar de principio. La palabra, el comienzo, principio, viene de esta misma raíz. Por ejemplo, el primer libro de la Torá que nosotros tenemos se llama Bereshit, el comienzo. Viene de la misma raíz de la palabra Rosh, que son estas tres, para los que leen hebreo, son estas tres letras que están acá arriba. Eso es Rosh, y Bereshit en el comienzo solamente tiene una letra al principio y unas letras al final, pero tiene la misma raíz en el hebreo, que son siempre tres letras, casi siempre son tres letras, y por eso comienza un nuevo ciclo, para el cual debemos estar preparados, que es este nuevo ciclo en el cual vamos a ser enjuiciados. Y ahí tenemos, recién dentro de la diapositiva de recién también, tenemos un símbolo que habla del ciclo, en esto mismo que está acá, que podría haberla agregado acá. Tenemos otro símbolo dentro de nuestra tradición que nos habla del símbolo del ciclo. Es decir, que acá estamos marcando una cabeza, un comienzo de un ciclo. ¿Cuál es ese símbolo que vamos a tener en Rosh Hashanah que nos acompaña con esta simbología también? A ver si alguien sabe de qué estoy hablando antes que se los mencione yo, alguien que lo escriba o que lo diga, porque no escucho. Digo, no leo. La Jalá Gulá. Excelente. La Jalá Agulá. Nosotros para Rosh Hashanah comemos las jalot redondas, y justamente tiene que ver con esta simbología, con lo que es un ciclo. Esto lo que nos está marcando es el comienzo de un ciclo. Siempre que comienza un ciclo es porque ha terminado otro ciclo. En el judaísmo hablamos de ciclos que se continúan, de ciclos que están relacionados uno con el otro. Es decir, que por más que hay un final, siempre hay un nuevo comienzo. Acá tenemos Yom Adin, o el día del juicio. Les dije que esto sale del Talmud, específicamente de la parte de la Gemara. ¿Y qué significa? ¿Por qué hay un juicio? ¿Qué relación tiene con nuestra tradición este ciclo? ¿De dónde se saca que existió este ciclo? Nosotros decimos que el primer día de Tishrei vamos a recordar la creación de Dios, el primer ser humano de esta humanidad como nosotros la conocemos, que es Adán y Javá, o Adán y Eva. Estos primeros seres humanos, cada vez que terminan los días, en la Torá está especificado, y dicen que en este primer ciclo, nosotros le vamos a decir en este primer día, lo que acontece con estas personas, lo primero que acontece es que van a comer del árbol de la vida, y de esta manera hacen una transgresión. No es una manzana, pero sabemos que es un fruto, el fruto del árbol de la vida. Eso es lo que dice el Sefer Bereshit, el Génesis, que comen de ese árbol, y de esta manera hay una transgresión, porque Dios les había dicho, pueden comer de todo, menos de esto. Por eso Dios hace un juicio.
este juicio que le hace a Adán y a Javá, de acá sacamos nosotros la tradición de que en este día hay un juicio. ¿Para quién hay un juicio? Según nuestra tradición, hay un juicio para todas las personas. Y hay algo muy conocido dentro de nuestra tradición que habla de 3 libros. Yo se las voy a contar cómo es conocido en nuestra tradición y yo las voy a adaptar como creo que es más comprendible en nuestra época, o me parece más inclusiva de más conceptos dentro del judaísmo. En nuestra tradición dice Rab Karus Pedai en nombre de Rabí Yohanan, dice en Rosh Hashanah 3 libros son abiertos delante de Dios. En uno van a ser inscriptos los totalmente malvados, en otro los completamente justos y en el restante los intermedios. O sea que ni son extremadamente malvados ni extremadamente justos. Los justos son inscriptos y sellados inmediatamente para la vida en el día de Rosh Hashanah. Y ese veredicto no se cambia. Esto es lo que dice nuestra tradición. Los que son completamente malvados son inscriptos en el libro de la vida, o podemos decir, no son inscriptos en el libro de la vida, o son inscriptos que no van a terminar el año con vida. Y también su veredicto es sellado. Y dice que todos los demás, que vendríamos a ser casi todos, que no estamos dentro de estas definiciones extremadamente justos o extremadamente malvados, nos inscriben en el libro de la vida en Rosh Hashanah. Pero tenemos esta segunda oportunidad para mejorar lo que no hemos alcanzado a mejorar durante el mes de Elul, para ser rubricados o no en el libro de la vida en Yom Kippur. Pero el día del juicio es Rosh Hashanah. Hasta Yom Kippur vamos a tener una segunda oportunidad. Si bien nuestra tradición lo explica de esta manera, y está esta historia, creo que es parte del Talmud, a mí me gusta explicarla un poco más inclusiva de otros conceptos judíos que son no solamente ser bueno o ser malo. ¿Por qué? Porque podemos no ser inscriptos en el libro de la vida este año, pero a lo mejor hemos sido tzadikim extremadamente buenos, pero es el momento de dejar esta existencia física. Entonces, creo que somos inscriptos en el libro de la vida para continuar con la tarea que nosotros tenemos que hacer en esta vida, en este año que continúa, o quizás también ya la cumplimos y por eso no somos inscriptos en el libro de la vida, sino queda como asociado a la vida y la muerte, a ser justos y a ser injustos. Sin embargo, nuestra tradición nos habla de varios libros, no solamente el libro de la vida, sino también, por ejemplo, el libro del sustento, el libro de la prosperidad. Entonces, ser inscriptos en todos estos libros sí es bastante más fácil comprenderlo con estos conceptos que acabo de explicarlos. Sin embargo, cuando hablamos de la vida, no solo tiene que ver con cuán buenos o cuán malos hemos sido, sino también con nuestro ciclo de vida. ¿Sí? Es un momento que ya igual, en algún momento no vamos a ser inscriptos en el ciclo de la vida y vamos a pasar a otro estado. Dice, en nuestra tradición dice que en Rosh Hashanah todas las personas pasan delante de Dios como ovejas. ¿Y por qué como ovejas? De la misma manera que en nuestra tradición argentina conocemos, por ejemplo, en el campo donde están las vacas, que las meten en una puertita, creo que se llama brete, una puertita chiquitita, donde van pasando una por una, donde las van contando, donde las van viendo, y de ahí pasan a lo mejor a
no sé, a revisar si tienen todas las vacunas, si tienen que hacerle alguna cosa. Entonces, hace esta analogía con la vida del campo que se tenía en ese momento y las ovejas. Entonces dice que las ovejas que estaban todas juntas tenían que pasar de a uno, pero este pasar de a uno es pasar adelante de Dios. Usamos esta balanza o la balanza del juicio como simbología, de un lado las cosas positivas, del otro lado las cosas que podemos llegar a mejorar, que son las que nosotros tenemos que colocar en este momento del mes de Elul para tratar de balancear hacia el lado positivo. Obviamente todos queremos que sea, que estemos inscritos de la mejor manera posible, no solamente que estemos inscritos en el libro de la vida, en el libro del sustento, en el libro de la prosperidad, sino que estemos inscritos de una buena manera, que realmente tengamos un excelente año, el libro de la salud. Entonces, en este momento hacemos este examen de nuestras vidas y todo lo que pensemos que de algo podemos mejorar, la manera de revisarlo, un poco lo expliqué, un poco bastante, lo hablamos la semana pasada, y en estos días es el momento para poder hacerlo. No solamente son juzgadas las personas, sino que todo lo que existe tiene ciclos y son enjuiciados también las entidades, como por ejemplo los países. Según nuestra tradición, en el día de Rosh Hashanah, son enjuiciados todos los países para ver en qué tipo de libros entran estos países, en el libro de la paz, en el libro de la guerra, en el libro de la abundancia, en el libro del hambre. ¿Qué es lo que va a suceder? Y tiene que ver con lo que hemos hecho durante el último año. Estos juicios no son arbitrarios, sino que tienen que ver con nuestros comportamientos y de ahí en adelante, ¿cuáles son los frutos que hemos cosechado para este año entrante? En el judaísmo siempre existe el libre albedrío, es decir, que por más que tengamos un juicio negativo, siempre tenemos la posibilidad de cambiarlo. No solamente hasta Yom Kippur, pero especialmente hasta Yom Kippur. Igualmente después, durante varias etapas durante el año, vamos a tener como nuevas oportunidades para poder mejorar lo que no está bien. Pero sabemos que cuando hay algo que no está bien y es muy grande o muy importante, cuanto más tiempo pase, más difícil es mejorarlo. Hablamos no solamente de las relaciones personales, de las relaciones con uno mismo, las relaciones con otras personas, sino también las problemáticas que hay en los distintos países. Hay una historia muy bonita que habla del Maguid de Dubna, que es uno de nuestros jajamim, que nos da un ejemplo. Y dice así, les voy a leer esta pequeña historia, que hace bastante que no leemos ninguna. Dice, cierta vez, dos ministros fueron honrados con el más alto de los honores, cuidar el sello real. Al llegar el momento de la comida, los ministros bebieron vino y borrachos usaron el sello real para partir las nueces que le habían servido en el postre. En ese momento apareció el rey y muy enojado les ordenó: en las próximas horas los guardias vendrán a buscarlos para llevarlos al juicio, aunque su decreto es seguro. Merecen la pena de muerte por menospreciar el sello real. En ese momento, los ministros, llenos de vergüenza, no supieron cómo actuar. Uno fue rápidamente a su casa, se despidió de su esposa e hijos y se entregó a los soldados entre llantos y gritos. En el camino se cruzó con su compañero, que también era llevado por los soldados, pero no lloraba, sino que por el contrario llevaba una leve sonrisa en su rostro. Extrañado, su compañero le preguntó: ¿acaso no entiendes que estamos siendo llevados a un juicio donde nos espera una terrible condena? A lo que, sonriente, el otro ministro contestó: yo sé hacia dónde nos dirigimos, pero mientras tú te despedías con llantos de tu familia, yo fui corriendo a suplicarle al consejero del rey
para que le explique al rey que todo aquel mal que hice fue provocado por unas copas de vino de más, y que si hubiese estado sobrio, nunca me habría atrevido a faltar el respeto al rey. Al escuchar esta explicación, el monarca sentenció que si muestro verdadero arrepentimiento y le demuestro que nunca más volverá a pasar algo semejante, él me perdonará. Por eso yo estoy contento, estoy seguro de que saldré victorioso en este juicio. Y eso es justamente lo que nos llama Dios a hacer, nos llama a actuar, no nos llama a arrepentirnos, golpearnos, llorar, tirarnos al piso y pensar que no tenemos escapatoria. Muy por el contrario, nos llama a actuar y a buscar las soluciones a nuestros errores, porque sabemos que nadie es perfecto. Entonces, pensarnos perfectos no nos permite hacer este trabajo espiritual al que estamos llamados en Rosh Hashanah, o antes de Rosh Hashanah. Ahora vamos a ver la siguiente, si es que quiere moverse las diapositivas, vamos a ver. Bien, el siguiente se llama Yom Teruah. No sé si hasta ahora hay alguna pregunta, si hay alguna pregunta se pueden poner sonido, si no, continúo. Bueno, cualquier cosa la van escribiendo, para que no solamente la dejen al final las preguntas, porque por ahí se pueden llegar a olvidar, entonces escríbanlas si quieren, para no olvidarse. ¿Qué tenemos acá? Tenemos acá un montón de shofarot o shofarim, algunos le dicen. Estos instrumentos son sacados de cuernos de animales que sean kasher. Por ejemplo, este que está en el medio, el número 2, el más largo de todos, es de antílope. El antílope es un animal que está, generalmente vive hacia el lado de África, en estas zonas creo que no tenemos. Después tenemos acá varios cuernos de carnero, sobre todo el número 6, el 7, fácil de identificar. El carnero es la oveja en macho, ¿sí? Porque, bueno, los que no venimos del lado del campo, muchas veces podemos llegar a olvidar esos términos. Bien, todos estos shofar que tenemos acá son kasher cuando son sacados de un animal que ha sido sacrificado de manera kasher y que en su interior sean huecos. No son huecos completamente, generalmente son huecos en una parte y ahí es donde se cortan y se termina de hacerle la boquilla para poder soplar. ¿Por qué es llamado Yom Teruah en la Torá? Y esta es la primera vez que es mencionada esta festividad. Recién hablamos de este trabajo y de este juicio. Y esto un poquito lo mencioné también la semana pasada. Si Rosh Hashanah es un día de alegría o un día de preocupación, un día de tristeza. Y como acabo de contarles en esta pequeña historia, nosotros podemos elegir si es un día de tristeza o un día de alegría. Y nuestra tradición nos habla de elegirlo como un día de alegría, de hacer lo que tengamos que hacer antes o durante para poder realmente festejar. Y como nosotros queremos festejar durante este día, dice así, está mencionado 2 veces en la Torá, en Sefer Vaikra y en Sefer Bamidbar. La primera vez que está mencionado, dice en el 7º mes, en el primer día del mes, Mikra Kodesh será para ustedes, Yom Teruah, día del sonido, será para ustedes. Y la segunda vez que está mencionado, dice en el 7º mes, en el primer día del mes, será para ustedes, Mikra Kodesh, Zichron Teruah, recuerdo del sonido. Todo trabajo no harán y ofrendarán un sacrificio para Dios. ¿Esto qué significa? Cuando ofrecemos sacrificio, también es llamado Shabbatón, como los días que no podemos trabajar. Por eso en Rosh Hashanah no se trabaja. Y es un sacrificio donde gran parte una parte es para Dios y una parte era para las personas. Entonces se hacía una gran comida, una cena especial, y eso
ha llegado hasta nuestros días con la cena que hacemos de Rosh Hashanah. Esta tradición es muy antigua, es una resignificación de lo que se hacía en esa época al llevar los sacrificios. Los Kohanim se dejaban la parte que era hacia Dios, la parte que era para el templo, y toda la demás parte de la carne se la daban a las personas. Esto es lo que se transforma hoy en día en esta cena especial de Rosh Hashanah. Y no solamente hacemos una cena especial de Rosh Hashanah, sino que también el sacrificio lo transformamos en rezos. Desde que no están los templos de Jerusalén, hemos transformado los sacrificios en rezos. Por eso es tan importante hacer todas estas partes, no solo como una tradición, sino como una manera de conectarnos con este trabajo que nos explica la Torá. Sabemos que la Torá muchas veces nos habla en códigos. A veces podemos descifrarlo, a veces nos toma bastante tiempo descifrarlo y algunos son muy complejos para descifrarlos. Nuestra tradición nos habla que el toque del shofar debe hacerse 100 veces. Y ahí vamos a ver por qué. Dice que es el día del toque, el día del recuerdo, el recuerdo del toque, y cuando se tocaba el shofar. El shofar se tocaba especialmente para el comienzo de cada mes, para contar que está empezando un mes nuevo. Pero hay una analogía que me encantó, que habla de que el shofar no es cualquier instrumento, es un instrumento espiritual. ¿Y por qué es un instrumento tan espiritual? Primero, no solamente por lo que lo estamos usando, ha sido sacrificado de una manera especial, se lo trabaja de no cualquier persona puede hacer un shofar, la persona que lo trabaja tiene que estar con las ropas adecuadas, con la energía adecuada, es decir, que ya el instrumento tiene una energía especial, unas bendiciones especiales, sino también que es soplado. Esto me encantó porque habla justamente de la creación del primer ser humano que le insufló vida, le insufló el alma, que Dios le incluye con este soplo un alma. Entonces, tocar el shofar a través de nuestro soplo es despertar el alma que Dios nos regaló en la creación del ser humano. Y existen, algunas tradiciones dicen 100 toques del shofar y otros dicen 101. 100 en Rosh Hashanah y 1 en Yom Kippur. En Yom Kippur, a minutos de terminar Yom Kippur, se toca el shofar, una tequía gdolá, una tequía grande, un sonido largo y muy especial, que es el último sonido, como si fuera la última oportunidad para despertar nuestra alma. ¿Por qué 100? Hay 4 etapas para el toque del shofar y que se corresponden con la parte, la Kabbalah lo explica, y habla de 30 sonidos sobre una de las columnas, la columna derecha, 30 sonidos sobre la columna izquierda, 30 sonidos que van a ir por la columna del centro, es decir, el equilibrio, nos va guiando, ¿no? Estos toques de shofar sobre qué parte debemos ir despertando, y estos 10 últimos toques son la unión hacia arriba que hacemos. No solamente tenemos que despertar nuestra alma, sino que nos tenemos que unir. Y en el toque del shofar 101 habla de la corrección que tenemos dentro del pueblo judío, por la cual fue destruido los templos de Jerusalén, que es lashon hara, podría ser, hablar mal, o sinatahim es otra manera de llamarlo, que es el odio entre los hermanos. Entonces este último toque del shofar es el que viene a corregir dentro de nuestra alma eso especialmente, ¿sí? Por eso también es agregado este último toque del shofar al final. Así como
los distintos pueblos, lo conocemos nosotros en otras tradiciones, tocan trompetas cuando coronan a un rey. Nosotros coronamos a través de estos sonidos a nuestro rey. Nuestro rey es Dios. Él reina sobre la creación y está por arriba de todos nosotros. También en nuestra tradición está cuando Moshe subió al monte Sinaí, sabemos que son 40 días, esto lo hablamos la semana pasada, sube el primero del mes de Elul, el último mes del año hebreo, está esos 40 días, que son los 30 días de Elul, más 10 días más, y ahí vuelve. Y cuando Moshe va a recibir la Torá, se escuchan truenos, como si fueran toques de shofar, arriba en el monte Sinaí. Por eso también nos recuerda en la entrega de la Torá, el toque del shofar. Dicen que cuando llegue el Mesías, que también va a sonar un fuerte sonido del shofar que va a despertar justamente nuestras almas. ¿Qué pasa si Rosh Hashanah o Yom Kippur, alguno cae en un día que sea Shabbat? No se puede tocar el Shabbat no se puede tocar el shofar en Shabbat. Solamente se dicen las bendiciones posteriores que hay al toque del shofar y con eso se considera que es suficiente. Porque el shofar no se puede transportar, entonces no se puede, es un instrumento que generalmente están en las casas, no se puede transportar a los lugares de culto y no se puede tocar en Shabbat, ¿sí? Así que si cae en Shabbat, no lo tocamos. Pero si Yom Kippur cae en Shabbat, ¿se puede tocar o no se puede tocar? ¿Qué dicen ustedes? A ver, alguien que escriba. Creo que hace 2 años creo que cayó en Shabbat. Yom Kippur cae en Shabbat. Cuando está terminando, al final de Yom Kippur. Sí se puede. Ajá. Sí se puede. Muy bien. ¿Y por qué? Y porque no es Shabbat. Claro, esperamos a que termine el día de Shabbat, termina en realidad el día de Kippur, pero lo estiramos un poquito a Kippur y ahí nos está permitido tocarlo, ¿sí? No nos está permitido tocarlo en ningún momento anterior, pero sí al final sí, porque es como que ya ha cerrado el día del Shabbat. Y nos queda un nombre, vamos a ver si quiere pasar de diapositiva, ahí está. Me quedaba un nombre. Ajá. Bueno, parece que se borró el nombre ese, que es Yom HaZikaron, o Día del Recuerdo, ¿sí? Que es este último que tenemos acá. No tengo acá en la diapositiva, pero no importa, yo les cuento qué es el Día del Recuerdo. Les dije que tiene que ver con los rezos que nosotros hacemos y de cómo está armado el rezo. El rezo tiene una parte diferencial en el lugar más importante que nosotros tenemos en todos los rezos. ¿Cuál es el lugar más importante de cualquiera de todos nuestros rezos? La mirá. En la Amidá, nosotros le vamos a agregar algo especial. ¿Han visto que muchas veces estamos parados haciendo la Amidá y leemos en voz alta un párrafo? Y esta era costumbre del Víctor, así que por el Víctor nosotros le hemos dejado esta costumbre en nuestra comunidad. No sé de dónde lo habrá escuchado él, pero para que nadie se salte ese párrafo, hay un párrafo que se dice cuando es Rosh Hodesh, un párrafo que se dice cuando es Pesach, cuando es Sukkot. Entonces, tenemos un párrafo que se agrega cuando es Rosh Hashanah. Son 3 párrafos, y ahí tenemos uno que es Malhuyot, Sichronot y Shofarot. ¿Sí? Cuando hablamos de Malhuyot, viene de la palabra rey. Son varias oraciones que declaramos que Hashem es el rey, y que gobiernan el mundo. Después tenemos Shofarot, que trata sobre el shofar, y Sichronot, o Zikaron, que por eso tiene el nombre Yom HaZikaron, que describe que Dios nos recuerda en este juicio
no solamente nos hace el juicio uno por uno, sino que recuerda especialmente todas las cosas positivas que hemos hecho. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a apelar a través de nuestras acciones a su misericordia. Vamos a apelar a que se olvide de las transgresiones porque las hemos mejorado, porque hemos hecho algo que ha cambiado esas transgresiones que hemos cometido y queremos que se acuerde para nosotros para bien. Por eso se llama Yom HaZikaron o Día del Recuerdo. Entonces, ahora sí, voy a ir al final, ya nos queda una parte cortita. Dentro de las mitzvot, las mitzvot son las obligaciones. ¿Cuál es la obligación que sale de la Torá, que se deriva de las órdenes que están en la Torá? En Rosh Hashanah tenemos una sola obligación, una sola, y es escuchar el shofar. Es la única obligación que tenemos, la única mitzvah que debemos cumplir en Rosh Hashanah. No quiere decir que no nos vamos a preparar, pero es la única obligación. Y acá nos quedan las dos costumbres más conocidas, las dos costumbres más importantes que tenemos en Rosh Hashanah. Por un lado está la cena, que ya les expliqué de dónde viene, pero ya la vamos a ver un poquito más en profundidad. Y por otro lado tenemos esta costumbre que se llama tashlich. ¿Qué es el tashlich? Tashlich viene de la palabra lishloach, enviar, sacar, mandar. ¿Y cómo es esta costumbre? Esta costumbre es reunirse la primera tarde de Rosh Hashanah, la primera en la siestita generalmente, y sacudir nuestras ropas en algún lugar donde haya agua corriente, y mejor si hay pececitos. Entonces, sacudimos nuestra ropa, pero nuestras ropas pueden estar limpias. Podemos llegar a tirar, algunos tiran piedritas, pobres pececitos, otros le tiran miguitas a los peces para que se acerquen. Esto es totalmente simbólico, significa sacar de nosotros todas las transgresiones que nos hemos quizás olvidado, o estas transgresiones que quedan pegadas a veces en nuestras ropas. Por eso nos sacudimos, tiramos. ¿Y por qué los peces? Decimos que los peces son como Dios en una de sus virtudes, en una de sus cualidades. ¿Qué cualidad tienen los peces? Que no parpadean. Tienen los ojos abiertos siempre. Entonces hablamos de esta presencia divina que está siempre, que nosotros no decimos en qué momento está, sino que estamos siendo siempre observados. Eve, ¿podés por favor poner en silencio que se escucha el ruido de la sillita? Entonces, esta tradición que hacemos, este tashlich, lo hacemos Cortalo vos porque no me... bueno, desde acá donde estoy yo no... A ver, sí, ahí está. Ahí lo pude hacer. Bien. Esta tradición se hace generalmente el primer día de Rosh Hashanah. Si cae en Shabbat, se hace el segundo día. Nosotros muchas veces las hemos hecho, pero lo hemos hecho a veces unos días antes, por practicidad. En San Juan, el único lugar donde corre agua, hay que irse a Uyum, que son lugares lejos, y bueno, nos hemos ido unos días antes para poder hacer esta costumbre que nosotros tenemos, porque todo lo que es simbólico es para ayudarnos a lo que es físico y a lo que es espiritual. Entonces, cuando hacemos esto, realmente nos convoca a pensarnos hacia adentro y ver de qué manera realmente nos estamos movilizando. Y acá tenemos la cena de Rosh Hashanah y muchos símbolos que tenemos especialmente para Rosh Hashanah, y ahí vamos a ver por qué. Estos símbolos no son obligatorios poner en la cena de Rosh Hashanah. Sin embargo, cada uno de ellos tiene una bendición, tiene una braja que si ustedes quieren después se las paso, porque realmente nosotros podemos utilizar los símbolos
para atraer eso que nosotros anhelamos, lo que nosotros queremos realmente compartir. No solamente compartir una mesa linda, una mesa con nuestros seres queridos, con nuestros invitados. Ustedes saben que siempre es importante invitar a alguien. Ahora, en estos años está un poco más complicado, ¿no? Lo del COVID, pero siempre es importante, nosotros decimos que es una mitzvah, ayudar a que otras personas cumplan las mitzvot o cumplan con las tradiciones y acompañarnos en estos momentos especiales. Y acá tenemos algunas de las cosas que podemos bendecir en este año y ahí vamos a ver por qué. Voy a empezar por la cabeza de pescado. La verdad es que no tenemos ya la costumbre de poner ni cabeza de pescado ni cabeza de cordero. ¿Qué es lo que se comía en Rosh Hashanah y de qué era el sacrificio de un cordero? Entonces se ponía la cabeza, que también hay en las partes que se comen, para simbolizar esto de que hablamos de Rosh Hashanah, de comienzo de año, de cabeza de año, y hay una frase que dice: es mejor siempre estar al principio y no en la cola. De acá viene esa famosa frase y que tiene que ver justamente con ser responsables, ir hacia adelante y no arrastrados por el flujo del agua, ¿sí? O por el flujo del cuerpo. Después tenemos arriba a la izquierda uno de los más conocidos, que es la manzana con miel. La manzana, ¿por qué una manzana? ¿Por qué no una naranja? ¿Por qué no unas uvas? Uvas con miel, bueno, bastante fiero, ¿no? ¿Por qué no frutillas con miel? ¿Por qué manzana con miel? ¿A alguien se le ocurre por qué manzana? La respuesta es bastante fácil. A ver. Veo que la Eve quiere poner sonido. Ahí estamos, Eve. Y después me lo sacás porque parece que no anda. ¿No será la época de las manzanas en Israel? Exactamente. Es la época que se cosecha manzana. Recuerden que en la antigüedad no existían los frigoríficos. No existían los frigoríficos, no había frutas que no fueran de estación. Entonces, acá tenemos dos frutas que son de estación. La manzana y la granada son dos frutas de esa zona que se dan en esta época. Entonces, la manzana es la que se utilizaba junto con miel para simbolizar tener un año dulce como la miel. ¿Se puede cambiar este símbolo? Sí, se puede cambiar porque puede ser cualquier otra fruta, cualquier otro elemento endulzado de la manera en que nosotros queramos, que represente tener un año dulce. Entonces podemos incluir en nuestros platos, si a nuestros hijos no les gusta la manzana con miel, más allá de ponerlo de decoración en el medio, hacer un postre con alguna fruta, con alguna cosa que nos represente y que sea dulce, y mencionar esto, que es para tener un año dulce. Después tenemos el rimón o la granada. Hace poco estaba dando una clase con chicos de primaria, de los últimos años de primaria, y me preguntaron, porque la granada no es muy conocida en San Juan, entonces me preguntaron: Morá, pero ¿cómo se va a llamar granada ese fruto? Y en realidad es al revés. Primero se llamaba granada el fruto y después se inventó el armamento, que es la granada, que justamente el nombre viene por su particularidad, que es que está lleno de semillitas. Entonces decimos que así como la granada está llena de semillitas, esperamos estar llenos o poder hacer durante este año muchas mitzvot, estar llenos de mitzvot. Ese es un excelente deseo. ¿Podemos cambiar el símbolo? Sí. Este símbolo también puede modificarse por algo que se coma en cantidad, porque granadas no hay en esta época. En San Juan es imposible conseguir, estarían secas. Así que podemos llegar a conseguir alguna otra cosa que contenga en su interior o muchas semillitas o algún otro fruto
que, no sé, algún fruto seco, pasas de uva, por ejemplo, en cantidad, y que represente justamente estar en un solo lugar muchas cantidades, ¿sí? Que son estas semillitas. Ahora tenemos acá otros 5 símbolos, y a propósito he nombrado estos 3 primeros, porque nos quedan algunos símbolos que no son muy conocidos, y eso tiene que ver con el hebreo. Dijimos que el hebreo es un idioma que es un idioma espiritual y que sus palabras están conectadas por una raíz. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, voy a empezar a la izquierda, los porotos, ¿sí? Que se llama rubia, y que viene de la misma raíz de irbú. Irbú significa multiplicarse. Entonces queremos que nuestros buenos actos, nuestros buenos deseos se multipliquen. Y por eso comemos porotos. Pero no pueden ser, no pueden ser lentejas, por ejemplo. Tienen que ser porotos, porque ahí estamos hablando de la raíz de la palabra que tiene una conexión espiritual con esta bendición. Acá tenemos la acelga o silca. La acelga suena parecido a Ishtalkenu, creo que es la palabra, no se lee bien ahí. Lo que significa esto, que se alejen de nosotros las cosas negativas. No lo voy a leer exactamente como dice, pero significa eso, que se alejen de nosotros las cosas negativas. Y tiene que ser acelga. Después tenemos el puerro, que suena parecido a la palabra ikaretu, viene de la palabra cortar, y puerro es cartí, viene de cortar, y que se corten los malos decretos. Después tenemos 2 símbolos más, los dátiles o tamarim, y viene de la palabra she'itamnu, y lo que pedimos es que sean borrados, acá dicen nuestros enemigos, que sean borrados las cosas negativas, lo digamos de una manera más correcta, me parece, porque en la vida no tenemos enemigos, ¿sí? Tenemos muchas veces situaciones difíciles que no nos son fáciles de afrontar. Y después, por último, el zapallo, cará, que creu, y significa que sean leídos, anhelados, todos nuestros deseos delante de Dios, con méritos. Por eso tenemos estos 5 símbolos. Estos 5 símbolos no se pueden cambiar. Tienen que ser estos 5 símbolos. No hace falta que estén todos, pero creo que sería muy lindo que este año pongamos dentro de nuestra mesa de Rosh Hashanah algunos de estos símbolos, y tenemos además unas bendiciones especiales cuando vayan a comerlos, justamente para decir esto que nosotros creamos, que se multipliquen nuestras mitzvot, que tengamos menos dificultades, que seamos, bueno, que no, todas las dificultades se alejen de nosotros. Entonces, utilizamos estos símbolos para recordar estos deseos. ¿Qué es lo importante de este símbolo? Es recordar esto en la cena, porque la cena de Rosh Hashanah no tiene un orden como la cena de Pesaj, ¿sí? Es una cena donde nosotros nos sentamos a compartir en familia este sacrificio, esta comida espiritual. Entonces es muy importante darle contexto. ¿Y cuál es el contexto que le podemos dar? Es muy fácil, agregando estos símbolos, podemos justamente, nuestros hijos, nuestros nietos, así como hacemos en Pesaj, nos van a preguntar, ¿qué hace acá este zapallo que no pega con la comida? ¿Qué hace acá estas uvas? ¿Sí? Estas pasas de uvas, estos dátiles, ¿por qué tenemos estas cosas? Entonces justamente es la mejor manera, a través de símbolos, de traspasar nuestra identidad, de compartir nuestra identidad con todos nuestros seres queridos. Y por último, como parte de nuestra tradición, ¿de qué manera nos saludamos en Rosh Hashanah? Y ahora sí entendemos el significado de estas palabras. En Rosh Hashanah nos saludamos, hay varios, pero Le Shana Tová, por un buen año, Le Shana Tová
Tikatevu Vetejatemu, que seamos inscriptos. En realidad, para Año Nuevo decimos que seamos inscriptos y para Leshana Tová, Tikatevu. Y para Yom Kippur decimos Leshana Tová, Tikatevu Vetejatemu, porque somos sellados en Yom Kippur. También dice añada buena, bonané, tají. Y no sé si está por ahí el Lito y se puede poner sonido, que nos lea la primera que está acá a la izquierda, que está en Yiddish. Sí, Agut Gesund Yor. Significa que sea un buen año saludable. Ah, bien. Agutior, esa sí la había escuchado, pero Ogitior. Gesund significa estar sano. Excelente, buenísimo. Que seamos inscriptos en Es el por libro de la supuesto que vida. está en inglés Happy New Year, que es feliz año nuevo. Gracias, Lito. Bon année es italiano. Bien. Ah, en italiano. Bien. Ah, yo estaba pensando en francés, pero no, en italiano. Sí. Y añada buena en ladino o judeo español. Que seamos inscriptos en el libro de la vida, que tengamos un excelente Rosh Hashanah y que podamos llegar a Rosh Hashanah bien preparados para compartir estas alegrías que vamos a tener, no solamente para nosotros y nuestra familia, sino para toda la comunidad. Voy a dejar de compartir acá y así los veo a todos. Preguntarles si quieren ir haciendo preguntas, si les ha quedado alguna duda, si quieren compartir algo, alguna experiencia que hayan tenido en Rosh Hashanah o si tienen alguna pregunta. Parece entonces que he sido muy clara. Hola, Vero. Hola, Paula. ¿Te acordás cuando cuando fuimos para el lado del dique a hacerlo? No fuimos la tarde de Rosh Hashanah. Y después, no me acuerdo en dónde leí, no sé si es costumbre o es alajá, que se podía hacer tashlich dentro de los 10 días de Teshuvah. Y estábamos como que justo, habíamos... Sí, es una costumbre hacerlo. Y es una costumbre, no es obligatorio hacer tashlich. Pero si no lo podemos hacer el primer día, puede ser el segundo día de Rosh Hashanah o entre el primero y el noveno. En Yom Kippur no. ¿Sí? En Yom Kippur no podemos hacer tashlich. ¿Por qué? Porque generalmente llevamos miguitas de pan y no podemos tocar la comida en Yom Kippur, ¿sí? Estaríamos rompiendo otra de las normas de Yom Kippur. Así que sí, se puede hacer en todos esos días. No es necesario ir en grupos grandes, podemos ir, cada uno puede ir, podemos ir en grupos pequeños, así que si quieren este año yo les paso la bendición que se dice, con las palabras que se dicen cuando hacemos el tashlich, y simbólicamente nos desprendemos de estos que no queremos para nosotros. Sí, tiene que ser, Anita, tiene que ser en agua que corra. Si nosotros no podemos ir hasta un lugar donde hay agua que corre, ahí se entrecorta un poquito, pero creo que no hay ninguna pregunta. Si nosotros no podemos ir a agua que corre, porque en San Juan nos queda muy lejos, o no hay ningún río donde nosotros estemos, de última podemos ir a algún estanque. Nosotros una vez lo hicimos en el estanque que está en el parque, en 25 Parque de Mayo. Hace ya bastantes años, me acuerdo que nuestros chicos estaban en la primaria, así que hace muchos años lo hicimos ahí. ¿Pero por qué? Porque fuimos un grupo muy grande y entonces realmente no todos tienen la posibilidad de irse hasta el dique, y irse hasta el dique en un lugar que no pueda acercarse al agua. No hay mucho lugar donde uno pueda acercarse al agua. Entonces, uno puede modificar un poco esta costumbre de acuerdo a lo que nosotros podamos hacer, de acuerdo a lo que cada uno también puede hacer. Porque no es una mitzvah. Si fuera una mitzvah que hay que hacerla así o así, no hay posibilidad de modificación. Al ser una costumbre, nosotros la podemos llegar a adaptar.
Bien. Paula, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Mira, yo tengo una teoría personal referente al shofar. Yo creo los primeros judíos que eran pastores, por supuesto, y que vivían en diferentes zonas, en Israel o en otro lugar, y lo utilizaban como un medio de comunicación, ya sea para comunicarse si había un animal salvaje o diferentes situaciones, ¿sí? Con diferentes sonidos, si había peligros, o si se encontraban o cuándo, en fin, porque es un sonido que se escucha, digamos, se transmite fácilmente. En fin, es personal eso, nada más. Sí, tenemos que pensar que muchas de nuestras tradiciones vienen de las costumbres. ¿Y por qué? Si en la zona de Israel hubieran habido, en vez de cría de estos animales, hubieran habido jirafas y leones, posiblemente el trabajo espiritual se hubiera hecho de otra manera. De todas maneras, ¿por qué se elige como instrumento espiritual? Se elige dentro de la tradición lo que tenían a mano, ¿sí? No podían importar de otro lugar, estaban ahí, ellos trabajaban con estos animales, ellos eran pastores, sobre todo los hebreos antiguos, y esto era un excelente medio de comunicación, no solamente entre las ovejas, sino también cuando se hicieron sedentarios. Cuando se hicieron sedentarios tenían un toque para avisar que comenzaba el mes entre las distintas colinas, porque como dice Lito, se escuchaba desde lejos. Había un toque para pedir ayuda a otros pueblos cuando eran atacados. Entonces había un toque diferente, que era el toque de guerra, para pedir ayuda, un toque para avisar que venía este día. Pero la Torá lo usa especialmente porque este nombre viene de la Torá. Y la Torá cuando usa algo, no lo usa porque sí. No podría haber dicho es el comienzo del año y va a ser el día, no sé, de la bandera. Bueno, no había bandera en esa época, pero no sé. El día del maná que caía del cielo, el día de, no sé. En vez de eso, elige el shofar para simbolizar este día. Si lo elige y lo nombra, es porque hay un secreto que incluye el shofar, que es, perdón, Lito, te voy a desactivar el audio un segundito porque no sé si es Lito o quién. A ver, voy a desactivar un par de audios. Ahí está. Cualquier cosa ustedes los vuelven a poner. Elige el shofar, y esto no es porque sí. Y se explica que es un instrumento espiritual. No es solamente un instrumento que cayó en las manos de los judíos por lo que estaban haciendo, sino que para ser preparado como Yom Teruah y como Yom HaZikaron, tiene que ser preparado de una manera especial. Es decir, que la persona que lo hace, el animal hay que matarlo sin sufrimiento, porque si no se transmite ese sufrimiento por el shofar. La persona que lo hace, cuando lo lija, cuando le termina de agujerear, cuando le hace la boquilla, tiene que ser una persona instruida, ¿sí? Son rabinos especializados en hacer shofarot, que generalmente son los rabinos que son sofrim también, los que escriben los sefer de la Torá. Entonces tienen que tener estudios, tienen que tener, no es cualquier persona y en cualquier lugar. Es como si yo, no sé, hay un montón de mesas con cosas dulces hechas por cualquier persona y hay 5 cosas hechas por la mejor pastelera que hay en el mundo, en San Juan, qué sé yo, y encima de todo eso, de las 5, uno es lo más especial que sabe hacer y tiene ese don esa persona. Acá pasa algo similar. Había muchos instrumentos, pero dentro del pueblo judío este era el instrumento. Pero si no es sacrificado de la manera correcta,
el instrumento nos sirve para ser un instrumento espiritual. Entonces, de todos estos instrumentos, la manera de prepararlo es lo que hace que cuando la persona sople, tenga esa función. Sí, viene de este origen, como nos explicó Lito, de que era de estas cosas que tenían a mano, obviamente porque tenían estos tipos de animales. También nos recuerda el sacrificio de Isaac. ¿Por qué? Porque cuando Abraham está por sacrificar a Isaac, en lugar de Isaac se da vuelta y ve un carnero. ¿Y por qué el carnero está listo para ser sacrificado? Porque sus cuernos estaban enredados entre unos arbustos. Es decir, que el cuerno nuevamente es mencionado y no es arbitrario, sino que esto es, siempre hay un porqué mencionado, como esta unión, como este mensaje que Dios quiere darle a Abraham para abolir los sacrificios humanos, y lo hace justamente a través de este tipo de animal. Es decir, que así como Dios nos insufló vida humana, nos insufló un alma, usa este instrumento para darle un mensaje, usa este animal para dar un mensaje muy importante dentro del judaísmo, dentro de la parte de los mitos fundantes que tiene el judaísmo, que es no al sacrificio de seres humanos, que era una práctica muy común en esa época, muy común, ya sea que se los sacrificara vivo, ya sea que se los preparara en tumbas, en distintos, no sé, pirámides, en lo que sea, en toda esa región y en toda esa época se usaban de esa manera. Ahí lo vemos en el sacrificio de Isaac, justamente como un instrumento desde el cual Dios da un mensaje muy importante hacia la humanidad. Siempre que hay un mismo símbolo, están relacionados, ¿sí? En nuestra tradición. Entonces tenemos que ver los lugares que se usa ese símbolo, para qué se usa, cómo se usa y por qué se relaciona. Bien, dice Verónica, ¿es el único instrumento que antes de tocar se dice una brajá? Sí, pero si lo estás tocando como para hacer la bendición. Si viene alguien y lo quiere escuchar o estás practicando, no es necesario decir una brajá, o si cualquier persona lo agarra y lo toca, no hay que decir la brajá. La brajá es cuando tenemos la intención de tocarlo de la manera correcta y en el momento correcto, ¿sí? Si viene una persona a mi casa, lo agarra sin que yo me dé cuenta, por ejemplo, y lo toca, mejor que sin brajá. No corresponde decir una brajá, porque no estaríamos conectándonos en ese momento. Sí, es el único instrumento que se dice una brajá. ¿Vieron cuando estamos en Rosh Hashanah? Que generalmente hay una persona que dice unas palabras y ahí se toca el shofar, se dice otras palabras y se toca el shofar. Esta es la braja, la bendición que habla Verónica, ¿sí? Uy, se me está por quedar sin batería la computadora. Los dejo que se vayan saludando mientras yo conecto el cable antes que se me corte. Muchísimas gracias a todos hoy por estar, a pesar de este calorcito, de este viento, y si quieren se pueden poner el sonido para saludarse, o si hay una última pregunta, respondo. Bueno, muchas gracias, Paula, y bueno, muchos cariños para todos. Estamos en contacto. Bueno, muchas gracias, alegría. Shalom para todos, entonces. Gracias, Paula. Gracias, Elda, Chao. Eve. Buenísimo. Bye, bye. Gracias, Sergio. Bye, bye, jefe. Gracias, Vero, Lito, Fernando, Miguel, veo que está, Edgardo, Corina, Anita, Graciela, Alejandro Yesurón y La Betty. Paula. ¿Cómo? La Betty está. Sí, la Betty que está ahí con otro nombre, de camuflada. Está la Galaxy. Bueno, shalom para todos.